Bueno, más de 100 académicos e investigadores firmaron una carta y ahí se exige la salida del ministro Andrés Kub. Esto, según el documento, por respaldar los planteamientos de Jaime Mañalich en el combate al COVID-19. Queremos hablar del tema, tenemos contacto con uno de los firmantes, el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y que está además también en este momento en Francia, Nicolás Giuliani. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Viviana. Muy bien, gracias. Estoy acá en Chile. Perdón, hacemos la aclaración entonces. Nicolás, sería importante porque lo que ustedes plantean como argumento para pedir la renuncia y en este documento donde lo decíamos, son varios los firmantes del mundo de la academia, de la ciencia, son acusaciones bastante duras. Hablan de que aquí ha existido un procedimiento que es científicamente aberrante, éticamente inaceptable. Para tal vez los que no tienen conocimiento podríamos partir por comenzar a indagar en cuáles son los argumentos y las razones que los llevan a ustedes a pedir la renuncia y hacer estas acusaciones de que efectivamente acá hay un cuestionamiento ético al ministro de Ciencias. Efectivamente, desde la comunidad y de manera transversal, desde todos los campos, no solamente la ciencia natural o la medicina, sino que también la ciencia social y humanidades, cuestionamos éticamente al ministro de Ciencia, el ministro Kub, porque él, durante todo este periodo donde vimos que la estrategia del gobierno fracasó, la estrategia del Ministerio de Salud con a su cabeza el ministro Mañalich fracasó y estamos llegando a un desastre sanitario. Él salió día tras día a apoyar en distintos espacios de comunicación tanto la estrategia como la metodología promovida por el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, siendo él un científico brillante, tenía todas las herramientas para criticar cuando correspondía tanto la metodología como los datos como la estrategia, sabiendo que lo que se hizo, por ejemplo, de cuarentena dinámica no se utilizó en ninguna parte del mundo y que iba a fracasar. Por lo tanto, él nunca tomó la responsabilidad de criticar formalmente, tal como lo hicieron, por ejemplo, el ministro de Salud en Brasil. Claro, perdió su cargo, pero puso en la balanza el interés país, Brasil en este caso, y denunció la estrategia promovida por el presidente Bolsonaro. Acá nosotros pensamos que el ministro Kub tenía suficientes datos, elementos científicos para denunciar la estrategia del Ministerio de Salud en lugar de apoyarla y validarla con sus discursos. Nicolás, ustedes también en esta carta, en este documento, hablan de una cierta intencionalidad, de un dolo en cómo se presentaron estas cifras, estos datos en concreto, la diferencia que hay entre los datos de la cantidad de fallecidos a la OMS y lo que se reportaban diariamente. Aquí ustedes consideran que hay una negligencia por el punto que tú también destacabas de no marcar esa diferencia por parte del ministro de Ciencia, o más bien una complicidad en este cuestionamiento. Y ahí también te agrego la pregunta si ustedes creen que hubo una intención en efectivamente no dar a conocer esta diferencia entre lo que se le informaba a la OMS y lo que se reportaba en los balances a diario. Lo que creemos que la intención desde el Ministerio de Salud está. Lo que pensamos del Ministerio de Ciencia, del ministro Kub, es que su silencio lo hizo cómplice. Porque los datos efectivamente ya sabemos que eran diferentes, los datos que se informaban en Chile en relación con los datos que se entregaban a la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, o él no sabía, que lo cual nos parece muy poco probable, o él sabía y al no decirlo y al no criticar esta realidad se hizo cómplice. Nicolás, eso sí, hoy el nuevo ministro de Salud, Enrique París, lo respaldó. ¿Cómo ven ustedes también la respuesta que da el ministro en el momento que se le pregunta precisamente por esta carta y este cuestionamiento que ustedes hacen al ministro de Ciencias, Andrés Kub? El ministro de Salud tiene derecho a tener su posición. Por el momento él ha expresado que quiere una nueva política más transparente de manejo de datos, lo cual apoyamos.
Nosotros pensamos que el Ministerio de Ciencia falló, su representante en su cabeza falló. Cuestionamos la posición del Ministerio de Salud en este sentido, pero es su derecho de opinar en este sentido. Lo que nos importa es que ahora con el ministro París, efectivamente la nueva política sea más transparente y la estrategia fuese más efectiva para tratar de salir de este desastre lo antes posible. Y pensando en esa nueva estrategia de la cual tanto se ha hablado y se espera que efectivamente haya para poder enfrentar esta pandemia y los momentos tan difíciles, el propio ministro de Salud cuando asume dice, le pido ayuda al mundo científico, al mundo académico. ¿Cómo responden ustedes a ese llamado y supuestamente a esta nueva lógica, esta nueva forma de relacionarse precisamente con el mundo de los datos, de la información concreta? Cuando está en cuestión también, y lo que ustedes plantean en esta carta es la continuidad del ministro de Ciencia. ¿Eso va a ser una piedra de tope en la, podríamos decir, participación o relación que tengan con el Ministerio de Salud, la continuidad o no del ministro de Ciencia? En primer lugar, decir que desde el principio la comunidad científica en su completo está disponible para ayudar a todas las instancias del Estado para resolver la crisis y la pandemia y la epidemia acá. Y eso no va a cambiar. Vamos a seguir desde norte a sur apoyando la gestión que permita salir adelante y salvar vidas. Eso no está en cuestión. Por otro lado, vamos a seguir trabajando con quien está en cargo, pero nosotros pensamos que el ministro actual, el ministro Kuf, ha perdido legitimidad en la comunidad científica. Por lo tanto, más bien lo que debería hacer el ministro de Salud es buscar una estrategia que le permita tener contacto más directo y con la comunidad científica y no solamente con el ministro. El ministro es un actor y además está la comunidad científica en región con sus representantes. Y a partir de esta situación, entonces, ¿ustedes buscarían tener una relación ya más directa con el nuevo ministro de Salud que con el ministro de Ciencia? ¿Ya no lo consideran un interlocutor? No es un interlocutor válido desde, pensamos, la comunidad científica. Sin embargo, si hay que trabajar para el país, eso es lo que va a ser determinante para que sigamos como comunidad unida para luchar contra la pandemia. Ojalá se cambie lo más pronto posible el ministro actual, porque falló éticamente en apoyar estrategia y datos no válidos. Nicolás Giuliani, le agradecemos el tiempo y también la posibilidad de conversar y indagar un poco en este cuestionamiento que ustedes junto a otros científicos de nuestro país hacen precisamente a quien encabeza el Ministerio de Ciencias. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas.